A ver si recordamos. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud debemos añadir conocimiento. Al conocimiento debemos añadir dominio propio. Al dominio propio debemos añadir paciencia. A la paciencia debemos añadir piedad. A la piedad debemos añadir afecto fraternal, y al afecto fraternal debemos añadir amor. A ver, recordemos, vamos a ver qué tan juiciosos son. En voz alta, ¿esto es qué? Fe. Le debemos añadir virtud. Le debemos añadir conocimiento. Le debemos añadir dominio propio. Le debemos añadir paciencia. Le debemos añadir piedad. Le debemos añadir afecto fraternal. ¿Y al afecto fraternal? A ver, al revés. Al amor le debemos añadir al afecto fraternal, a la piedad, a la paciencia, al conocimiento, al conocimiento, virtud. A la virtud, fe. Ah, no, váyanse temprano a la casa. Pedro dice que nosotros, si tenemos esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas, si esas cosas, dice Pedro, están en ustedes, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal y el afecto fraternal y el amor, hace como una sentencia, una advertencia, mejor un premio. Él dice que si nosotros, después de llegar a Jesucristo, fundamentamos nuestra vida en lo que Él nos ha enseñado en los versos anteriores, si esas cosas están en nosotros, no son accesorios, son internas, porque nuestro cambio es de adentro, el nuevo nacimiento es interno y tiene manifestaciones externas. No somos personas con accesorios que nos decoran, pero una vez nos los quitamos, volvemos a ser personas comunes y corrientes. No, dice Pedro que si esas cosas están en nosotros, pero no solo tenerlas, sino hacerlas abundar. Recuerde que hablamos que entre más las usamos, más se incrementan. Estos lingotes que nos ha entregado el apóstol Pedro son lingotes que no se gastan con el uso, sino que se incrementan. Entonces, esa fe, esa virtud, ese conocimiento, ese dominio propio, esa paciencia, esa piedad, ese afecto fraternal y ese amor, entre más los usemos, más nos fortaleceremos en ellos. No son como las cosas temporales que mientras más las usas, más se gastan. La silla donde estás sentado, con el pasar del tiempo, de tanto usarla, de suyo se va deteriorando y habrá que cambiarla. Cualquier cosa temporal que tú tengas, le ocurrirá eso entre más la uses. Sin embargo, no es así con el fruto que nos ha dado a entender el apóstol. Entonces me dice que si esas cosas están en nosotros y además abundan, ocurrirán algunas cosas. En primer lugar, dice que no nos dejarán estar ociosos. El ser ocioso es no estar en actividad en lo que acabamos de ver. La vida del Espíritu, como la dijo el apóstol Pablo en Gálatas, hablando de ella como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si yo, después de ser creyente, no me ocupo en eso, sino que me quedo estacionado, no es que esté estacionado, realmente estoy retrocediendo. Y ese retroceso va a tener unas consecuencias, nos lo va a enseñar el apóstol más adelante, el apóstol Pedro, en esta carta. Pero si yo estoy practicando esas cosas, no me dejarán estar ocioso. Nosotros combinamos
o mejor dicho, pensamos que responsabilidad, y lo es estarnos ocupando del trabajo, es estarnos ocupando del estudio normal. Nos enseñaron eso desde pequeños, venimos con ese rayón acá. La sociedad nos quiere consumir. Realmente no es una sociedad de consumo, sino que es una sociedad que nos consume. Acaba contigo, te hace creer principios que no son del cielo. Aquí tenemos un hombre que fue bien responsable con las cosas seculares, digámoslo así. Él era pescador, era un buen pescador, desde muy temprano en la mañana hasta tarde en la noche estaba pescando. Sin embargo, en una ocasión el Señor Jesús lo llama y le dice: sígueme y te haré pescador de hombres. Pablo y Pedro y todos los apóstoles que encontramos en la Escritura, y los hombres y las mujeres de Dios, se dedicaron responsablemente a explorar las cosas de Dios. Para la gente que no ha nacido de nuevo, dedicarle tiempo a las cosas de Dios es un desperdicio. Para la gente que no ha nacido de nuevo, dedicarle tiempo a las cosas de Dios no es tan necesario. Es más, para aquellos que nacen de nuevo pero no renuevan el entendimiento, la manera de pensar, todavía tienen esto de ser creyentes como una parte más de la torta. Parten su vida de la siguiente manera: un tiempo será para el gimnasio, un tiempo será para los hijos, un tiempo será para el hogar, un tiempo será para mis hobbies, un tiempo será para mis padres, un tiempo será para las cosas de Dios. Y Dios no es un pedazo de la torta. El pedazo de la torta eres tú para Dios, que te dedica tiempo. Entonces, para que estas cosas abunden, necesito dedicarles tiempo. Diga conmigo: tiempo. Mira que la dígale: tiempo. ¿Por qué no viniste a renovar mente? No tuve tiempo. Disculpa, algo está ocurriendo ahí. Dice: no os dejarán estar ¿qué? Ociosos. No me está hablando de estar ocioso en cuanto a las cosas que me dan alimento para llevar comida a la casa. El Señor ya me dijo que Él se ocuparía de esas cosas, las llamó añadiduras. Que la gente que ha nacido de nuevo, su mente debe estar ocupada en el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. Dígalo tranquilo. ¿En qué debo estar ocupado mi mente? En el reino de Dios y su justicia. No os dejarán estar ociosos. Y dice: ni sin fruto, como aquella higuera. ¿Recuerdan el ejemplo que colocamos? El Señor Jesús iba con sus discípulos y ve la higuera. Solía en aquella época del año haber, no era la gran cosecha, pero sí había higos, lo que llamamos las primicias. Cuando el Señor Jesús se arrima a aquella higuera para a ver si había alguna brevita y algún higo, y no había nada, se enoja con la higuera y la maldice y le ordena que se seque, y se seca. Cuando un creyente llega al Señor, se supone que por la acción del Espíritu Santo y por la actividad del creyente mismo, porque no somos mopeds, no somos títeres, no somos personas sin autonomía, nosotros debemos conscientemente sacarle tiempo a no estar sin fruto y a no estar ociosos. El Señor Jesús, que fue el que el Padre destina para que en Él tengamos reconciliación con Él, nos hace nacer de nuevo por el Espíritu Santo, y se supone que Dios en cualquier momento a la vida de un creyente puede acercarse a sacar fruto de ahí. ¿Qué fruto va a sacar? La fe de la que acabamos de hablar, la virtud que acabamos de hablar, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. El Señor Jesús puede acercarse a nosotros y exigir que ese fruto lo hayamos desarrollado. Pero si un creyente no es sino hojas, cuando un creyente no es sino hojas, el Señor se acerca a él. Las circunstancias que lo rodean le exigen fruto, le exigen paciencia en vez de ira, le exigen virtud en vez de falta de dominio propio, le exigen dominio propio en vez de falta de ser licencioso, le exigen fe en vez de duda.
Las circunstancias te van a colocar en la situación en la cual Dios, que es tu dueño, te puede exigir que reacciones frente a esas situaciones de acuerdo con el conocimiento que ahora tienes, porque si no has estado ocioso, entonces tendrás fruto para hacerle frente a la vida. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Entonces me dice que no me permitirán estar ocioso ni sin qué, ni sin fruto. Ahora, ¿en qué no debo estar ocioso y en qué no debo estar sin fruto? Dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, conocimiento. Fuerte, conocimiento. Conocimiento es comunión. Conocimiento es renovación del entendimiento. Y esta renovación del entendimiento es 100% nuestra responsabilidad. El nuevo nacimiento no es nuestra responsabilidad. Nadie decide nacer de nuevo. Así como tú y yo no decidimos nacer de nuevo. Usted y yo no le mandamos una carta desde el más allá a nuestro padre, a nuestra madre, y le decimos, quiero nacer en octubre 26. ¿Sí? Quiero ser crespita o quiero ser altica. Quiero nacer en la familia Aparicio o en la Betancourt. En Medellín, por favor. ¿Sí? Y ahí voy. No, decidieron eso. Para nada. Es más, ahora que están nacidas, pueden pensar, yo no he tenido la oportunidad de haber hecho alguna sugerencia, ¿cierto? Pero ya están ahí. Uno no tiene la oportunidad de escoger en eso. Tú eres el hijo de quien eres. No te preguntaron. El nacer de nuevo tampoco. Pero lo que sí es responsabilidad nuestra es renovar el entendimiento. ¿De qué llenamos nuestra mente después de haber nacido de nuevo? Por eso dice, no me dejarán sin fruto ni estar ocioso en cuanto al conocimiento de nuestro ¿qué? Señor. La palabra acá Señor no es la forma en como los seres humanos tratan a otro al que le tienen miedo o al que le deben respeto o porque es el jefe o porque es muy bravo. La palabra acá Señor es amo. Nosotros después de nacer de nuevo tenemos un amo. El Señor Jesús, no nos confundamos, no es una persona indefensa, porque lo vimos sufrir en la cruz del Calvario en las semanas mayores. No es una persona sin fortaleza, porque lo vimos enseñando que hay que colocar la otra mejilla. No, Él es Dios. Es el amo y Señor de aquellos que han nacido de nuevo. Es más, le tengo noticia, también de los que no creen en Él. Él es Dios. De manera que cuando Pedro me dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, está hablándome de que la renovación del entendimiento es 100% nuestra responsabilidad. Conocer al Señor Jesucristo es mirar cuál es el proyecto que Él vino a realizar, si vamos a usar esa palabra. El Señor Jesús no vino a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, dígalo así. ¿Qué vino a hacer? ¿La voluntad de quién? Del Padre. Él dijo, yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre. Las palabras de mi Padre es la que yo les hablo. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Mire qué interesante esto. Cuando el Señor Jesús está hablando con los discípulos, les dice que Él es el representante del Padre. Hay en tu versículo preferido, en Juan 17:3, habla de la vida eterna. El Juan 17:3 dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, o sea, a Dios, el único Dios verdadero, porque no hay más, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hablábamos de esto y entonces podemos llegar a entender que cuando hablamos de renovación de entendimiento, diga conmigo, renovar entendimiento. Ojo que a nosotros podemos caer en una trampa y entonces cada vez que yo pregunte ¿a qué vinimos? Entonces uno a renovar el entendimiento. ¿Pero con qué? ¿Para qué? ¿A razón de qué? El entendimiento que nosotros debemos renovar es un cambio de mente. La mente que nosotros debemos tener es la mente del Padre. Nosotros estamos llamados a tener la mente del Padre, a tal punto que cuando la gente nos vea a nosotros no tenga necesidad de preguntarse dónde esté Dios, sino que viéndonos a nosotros sepan cómo es el Padre. El Señor Jesús le dijo a Felipe, ¿cómo así que te muestre al Padre? Tanto tiempo he estado contigo y ¿cómo así que te muestre al Padre? Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. El Señor Jesús jamás
se representó a sí mismo, Él siempre representó al Padre. Escuche esto, en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo que vino a hacer, yo sé que tú y yo nos obnubilamos viendo lo de la cruz del Calvario, del derramamiento de la sangre preciosa, la salvación que nos fue imputada a raíz de eso, la resurrección que ahora tenemos, todas esas cosas, pero realmente el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Esta actividad la desarrolla la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Juan que a cuantos recibamos al Señor Jesús nos ha sido la potestad de ser llamados hijos ¿de quién? De Dios. Pero mire esto, somos hijos, pero hay una gran diferencia en ser hijo y tener mentalidad de hijo y ser hijo y tener la mentalidad del Padre. Me explico. Un hijo puede ser una persona que ya nació de nuevo, es una persona que evidentemente es cristiana, es una persona que evidentemente es salva, pero tiene la mentalidad de hijo. Y la mentalidad de hijo es una mentalidad insuficiente para el agrado de Dios. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿recuerdan eso? Realmente lo que el Padre está diciendo es, este es mi Hijo amado y piensa como yo. El Padre Celestial quiere hijos e hijas que piensen como Él, no como hijos. Yo puedo ser hijo del Padre y pensar como hijo, y entonces voy y le digo a mi Padre, Padre, me da la parte de la herencia, la necesito ya. Y me voy y me la gasto con prostitutas, con rameras, en juergas, en parrandas. O también puedo ser el otro hijo que cuando inicia la historia del hijo pródigo y aquel le pide la parte de la herencia, el padre le da la herencia al que se la pidió y la otra parte al que no se la pidió, le dio a los dos. El otro se queda, es hijo, y cuando aquel se está muriendo de hambre viendo las algarrobas, que no le dan las algarrobas de los marranos, dice, voy a volver a mi qué, ¿a mi qué? Aló amigos, ¿están aquí? ¿A qué es que venimos? Muy bien, vamos a pensar como el Padre. Entonces dice, ¿cómo así? Pero si los obreros de mi Padre tienen comida diaria, ya sé, voy a volver a mi Padre y le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, yo me alquilo por un plato de comida. Cuando él regresa, él viene con eso en mente, se lo alcanza a expresar al Padre, y el Padre no se comporta como el Hijo le estaba pidiendo. No lo quiere tratar como un jornalero, porque entre otras cosas el Padre no sabe tratar a su Hijo como un jornalero. Entonces le dice, no, y el anillo, no lo empeñé por allá, lo dejé en una casa de dudosa reputación. Dice, aquí te tengo un anillo nuevo. Y la ropa, que son todos esos andrajos que traes, aquí te tengo otro vestido nuevo. ¿Y dónde están las sandalias, las bonitas, las de cordones? No, también, aquí hay otras nuevas. Es más, matemos un becerro para que haya comida y haya fiesta, porque ha regresado hijo mío. Eso es tener mentalidad de padre. El que no tiene mentalidad de padre hubiera dicho, ¿para qué se malgastó todo lo que le di? Harto me maté yo trabajando para entregárselo. Ahora sí, venga para acá, como jornalero tiene que empezar, como el peor de los peones. Va a ver lo que es aprender por no haber aprovechado. Un padre que tiene mentalidad de padre jamás podrá abandonar su posición de padre. ¿Me hago entender? En ese orden, aló amigos, ¿están aquí? En ese orden de ideas aquí ocurre algo muy importante. Llega el otro y le dice, ¿y qué es ese ruido, ese volumen tan alto? ¿Qué unos vallenatos? ¿Cómo así? ¿Cómo esas cosas? ¿Quién hay ahí? No, entonces le dice uno de los jornaleros, no, su hermano que llegó y anda todo, lo perfumaron y todo, ¿cierto? Le dice, ¿cómo así? Y entró bravo y le dice, ese hijo tuyo, no mi hermano, que se malgastó todo eso y a mí nunca me has dado nada. Mentira. Pensaba como hijo, se relacionaba con los demás como hermano. Pero desde el punto de vista, un hijo que piensa como hijo, permítame la expresión, siempre pensará en saquear al padre. ¿Aló? Entonces, ahora trasladémoslo a nosotros como creyentes. Un creyente con mentalidad de hijo siempre irá al padre a decirle, Padre, necesito viajar. Padre, necesito casarme. Padre, necesito transporte. Padre, necesito beca. Padre, necesito uniforme. Padre, necesito cuadernos. Padre, necesito
¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es tener mentalidad ¿de qué? De hijo. Y está bien mientras crezco, pero resulta que el hijo que tiene mentalidad de padre se acercará al padre, pero de la siguiente manera, le dirá: padre, ¿usted quiere que yo me case? ¿O quiere que permanezca soltero o soltera? ¿Quiere que yo sea de los que se casa o de los que sea como un eunuco para el reino de Dios? Padre, ¿quiere que yo viaje? ¿Usted quiere que yo viaje? ¿O usted quiere que yo tome esa provisión de dinero? Dígame qué hacer con ella. Y entonces el padre le puede decir: redistribúyela de esta manera o hazlo de aquella. Padre, ¿sí me estoy haciendo entender, amigos? Y le puedo poner el ejemplo desde triciclos hasta portaaviones. ¿Están conmigo, mis amigos? Entonces, el Señor Jesús nunca se representó a sí mismo. Llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es entender que el Señor Jesús vino a enseñarnos la mentalidad del Padre. Ay, pero vino a salvarme. Sí, hombre, que sí. Pero ¿para qué te salvó? ¿Para seguir ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo? Y seguirte aprovechando de los recursos de tu Padre a tu manera, ¿o lo vas a seguir haciendo a la manera del Señor? ¿Están aquí, mis amigos? El Señor Jesús jamás se representó a sí mismo. Él siempre representó al Padre. Siempre tuvo el decoro de representar al Padre en todas las ocasiones. En cierta ocasión estaba en la cruz. Estando en la cruz, en esa posición tan incómoda, el de este lado lo insulta y el otro le dice: ¿me puedes entrar en tu reino? El Señor Jesús, si pensara como hijo, aunque era el hijo, pero tenía la mentalidad ¿de quién? Del Padre, le dijo: claro, con mucho gusto, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Porque pensaba como padre. Si él pensara solo como hijo, hubiera dicho: hombre, pero no ves la incomodidad en la que estoy. Mírame cómo estoy de herido, sangrante, me golpearon las 2 noches anteriores, tengo esta corona de espinas, me arrancaron la barba, me atravesaron con esa lanza, y vos aquí fregándome, déjame morir en paz, siquiera. Pero él hasta el final representó al Padre, fue la franquicia del Padre. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Están aquí, mis amigos? Entonces, estos apóstoles y todos los creyentes que han renovado mente y renuevan el entendimiento, nos enseñan la mentalidad del Padre. Usted nunca va a ver al apóstol Pedro en una situación de Juan, después de ser lleno del Espíritu Santo y renovar el entendimiento, ¿me haces un favor? ¿Puedes orar por mí que tengo un dolor de cabeza, hermano? Tan teso. Estoy tan deprimido hoy, no, casi no me levanto. Me puse a recordar el pasado y me acordé que una vez que estaba en la barca, necesito como sanidad interior y todas esas cosas. No. Un creyente hijo con mentalidad del Padre es alguien que ha entrado en el aposento secreto del Padre y ha hablado con el Padre y le dice: Padre, necesito provisión. ¿Te parece bien? Sí, mejor dicho, un creyente con mentalidad de padre, casi que hasta ahí llegan las necesidades, porque él no va a ir a molestar a nadie. Míratela, dígale: ay. ¿Es orgullo? Jamás. Un creyente con mentalidad de padre, Pablo, llega y le ora al Señor: Señor, este aguijón en la carne, estoy enfermo, ¿me puede ayudar? A la tercera, el Padre le responde y le dice: no te voy a sanar, porque de pronto usted se me llena de orgullo con la revelación que le estoy dando. Por lo tanto, se me queda así, con ese aguijón de enfermedad de parte de Satanás en la carne. Un creyente con mentalidad de hijo le hubiera dicho: no, entonces vaya, búsquese a otro que le sirva, porque si uno enfermo no le sirve a nadie, esto bien doloroso. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo le dijo: Padre, está bien, me parece correcto, tu voluntad para mí es agradable, es buena, es perfecta, gracias, aquí sigo a la orden en lo que le pueda ayudar en la expansión del reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Mentalidad de hijo o mentalidad de qué? Padre. De padre. Mírenlo nomás en la casa. Un hijo con mentalidad de hijo está en la casa, abre la nevera vacía, la abre y dice: no hay nada, y hay eco en la nevera, nada. Y resulta que él tiene 50,000 pesos en el bolsillo. Tiene 50,000 pesos en el bolsillo y dice: no, a ver, en Burger King una XT, en Del Este una
una cualquiera de esas, ¿cierto? En el corral, pues una así doble, y un buen helado, si me hago entender, y todas las cosas, y va y se empetaca y listo, ¿sí o no? Pero un hijo con mentalidad de padre, ¿qué hace? Con 50,000 pesos llega y piensa, a ver, ¿cuánto valdrá una bolsa de leche? ¿Cierto? Una bolsa de leche, ¿cuánto vale una bolsa de leche? Va, 20,000 pesos, con 20,000 pesos. ¿Una bolsa de leche cuánto vale? 2,200. Yo me voy a dar la cuenta. Una librita de sal. Una librita de sal. 1,000. ¿Cuánto va? 3,200. Siga que esto es muy importante. Una caja de huevos de 30, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 9,000. ¿De dónde consiguió usted huevos a 9,000? ¿Los pone usted o qué? 30 huevos en 9,000. Me tiene que llevar, o yo. Listo. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto? 12,200. Un paquete de arepas para aquella. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? 1,200. ¿Cuánto va? 13,200. Fíjese. ¿Qué más puedo llevar? Mantequilla. De esas de Yarumal. Un quesito. Ahí va. ¿Sí o no? Y va y los mete a la nevera sin decirle a nadie, sin brincar. Vea, traje un mercado. ¿Qué hace? Piensa en el colectivo. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? Ahora imaginémonos una congregación con mentalidad de padre, con hijos con mentalidad de padre. Imparables. No hay quien los haga devolver para ningún lado. Imaginemos una pareja con mentalidad de padre, donde el marido y la mujer son hijos e hijas de Dios, pero tienen mentalidad de padre y dicen, bueno, venga para acá, ¿qué es lo que tenemos? Una ira excesiva, vamos a ponerle a eso paciencia, venga, desarrollemos juntos el febi, codo, papi, afa, ¿sí? Venga, ayudémonos el uno al otro. Una congregación con creyentes con mentalidad de padre. En el caso de que algún creyente falle, caiga en algún pecado, ¿qué hace? Va y lo restaura, va y lo pone nuevamente en el nivel a donde había caído. Pero un creyente con mentalidad de hijo y está casado con su marido o con su mujer, entonces hay alguna situación difícil y dice, no, ese hombre que tú me diste, la mujer que tú me diste, la serpiente que me habló, sí, eso es tener mentalidad de hijo. No vamos a ninguna parte. Pablo le dijo a los creyentes, pueden tener muchos ayos, pero muy pocos padres. Pedro nos acaba de decir en la carta, en la 1, le dijo a los ancianos que están entre ustedes, que tienen mentalidad de padre, cuiden a los jóvenes, a los creyentes jóvenes. Eso es estar sin fruto o con fruto, ocioso o sin estar ocioso. Tú puedes determinar, mi hermano y mi hermana, en qué andas en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, de tu Señor Jesucristo. Estás creciendo. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo no tengo estas cosas? Les dije que dejo de avanzar, pero no es detenerme, sino que empiezo a retroceder. Y por eso Pedro dice que si estoy sin fruto y ocioso en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, que es mi responsabilidad renovar mente, si no tengo esas cosas, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy ¿qué? Muy corta. Yo sufría de hipermetropía combinada con lo que usted quiera. Si usted me hubiese conocido hace unos 40 años, usaba unas gafas así de gruesas, como el culo de una botella de esas grandes, de esas cuando las botellas tenían fondo grueso, ¿sí? Cuando no eran de plástico, ¿sí? Las gafas mías eran provisionales, mientras me adiestraban el perro. Así estaba de difícil mi situación, hasta que un día me operaron y entonces dejé de tener la vista corta y pude ver. Fue un milagro, fue como volver a nacer. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista ¿qué? Dígalo, muy. Es que no es corta, es muy corta. ¿Por qué? Porque ha llegado a Cristo y se quedó sin avanzar.
Entonces, en una congregación de creyentes que solo sean con mentalidad de hijo, estamos simplemente viendo que le saqueamos al Padre. ¿Qué le arrebatamos al Padre? No le podemos ver un relojito al Padre porque lo quitamos. No le podemos ver unos tenis nuevos al Padre porque lo arrancamos. En este asunto es muy importante entender que Dios no me está menospreciando como hijo, Él siempre seguirá siendo Padre. En la parábola que contamos del hijo pródigo, el padre no sabe ser sino padre, pero anhela hijos que piensen como él, que cuando los vean a ellos, vean al Padre. ¿Por qué? Porque han renovado su mente. Pero el que no tiene estas cosas, miren el degradé en el que va. Pedro dice, tiene la vista muy ¿qué? A pesar de que, además de que ya le dijo ocioso y sin fruto, le dice miope, de vista corta, y avanza y dice, es ciego. De vista corta pasa a ciego. La miopía espiritual no se hace esperar al que está sin fruto y al que está ocioso. La torpeza espiritual ataca y deja indefenso ante las acechanzas de la carne y los ataques del diablo y de las tinieblas al que no hace que estas cosas abunden en su vida, porque ya Dios se las entregó y se ha convertido en un creyente ciego que no sabe a dónde ir. Es más, está tan anclado acá al sistema que aunque ha nacido de nuevo sigue pensando como si fuera de acá. Todo lo que hay es para Él, el reino es todo de Él. Pero el que avanza en tener la mentalidad del Padre, se vuelve en una persona macro, piensa en el colectivo. Para él no hay nada imposible, porque todo es posible para el que cree. No hay nadie que le pueda hacer frente. ¿Por qué? Porque él está en la comisión real de saber que todo está bajo el perfecto control de Dios. En una pareja, en una familia, en una congregación, el creyente que solo es hijo será una carga para esa relación conyugal y se convertirá en un obstáculo para el crecimiento de sus hijos. Será una carga para el cuerpo de Cristo como tal. No hablemos de la congregación, porque se supone que, bien, Pedro fue llevado y pagado de sí mismo, pero una vez él recibe la presencia del Espíritu Santo, es totalmente otro, y avanza en el conocimiento de Dios. Entonces Pedro dice, sin fruto, ocioso, miope y además ¿qué? Ciego. ¿Y por qué le dice esas cosas tan fuertes? Dice, ¿por qué? Porque habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire el peligro acá. La persona que se estanca y no avanza en estas cosas y no permite que esas cosas abunden en ella o en él, será una persona que empieza a retroceder y se lo vuelve a tragar el remolino chupamanchas, aquel del pecado otra vez. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habían sido rescatados, pero el retroceso no hace esperar la caída. La caída será cuestión de tiempo y será nuevamente como aquel lugar de donde fue rescatado. Entonces, él no es que le baje el tono, sino que le infunde más seriedad, porque dice Pedro, por lo cual, hermanos, diga conmigo, hermanos. O sea, el llamado de atención es muy fuerte y nos recuerda que tenemos una obligación. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Entendamos entonces que renovar entendimiento, que en el caso de Pedro, que nos habla del fruto del Espíritu Santo como fe, como conocimiento, como dominio propio, como virtud, como amor, afecto fraternal, como esas 8 cositas, escuche bien. Tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, no es una opción. Aquí el apóstol, Dios, no te está diciendo si le queda tiempo, si el partido lo deja, si no tiene mucho sueño, si no tiene un programa, un compromiso, si no es la madrina de la fiesta. No, Él está diciendo, procurad hacer firme vuestra fe y vocación y elección. No es una opción, porque la opción es volver a aquella parte donde fui rescatado y de donde salí gracias a que el Señor Jesús vino como hijo, pero como una mentalidad de padre. Mire, si no, el asunto comienza
Y dice, porque tanto amó Dios a las personas del mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y ya vimos, y Juan dice en el 17:3, y la vida eterna es que te conozcan a ti, amado Padre, que eres el único Dios, amado Padre, y que me conozcan a mí, Jesucristo, a quien tú has enviado, de manera que el que me conozca a mí, te conoce a ti, amado Padre. Entonces, a estas alturas del partido, nosotros podríamos ser como Felipe diciéndole al Señor Jesús, muéstrenos al Padre, denme una experiencia espiritual con el Padre. Y Jesús nos diría, hey, pero si me has visto a mí, ¿has visto a quién? Tanto tiempo he estado con ustedes y preguntando eso. Entonces, la razón es que nos estamos jugando la eternidad. Entendamos entonces esto. No es una opción procurar estar firmes en la fe y vocación que ahora tenemos. Es una obligación. Es que esto es nuestro camino a la eternidad. Hermanos, ahora estamos muy sanos, estamos rozagantes, estamos juiciosos, somos valientes, hacemos nuestras rutinas, pero en cualquier momento, ¡pum!, te fuiste. En cualquier momento, y te encuentras ahí en el escenario de eternidad. Y si acá no desarrollamos el fe, bi, co, do, papi, afa, allá no hay cursos para desarrollar eso. Como llegaste nono, o llegaste como un hijo, con una hija de carácter en el espíritu, a la cual no la mueven las circunstancias, sino que se mueve en medio de las circunstancias con estas dotaciones espirituales que nos ha dado el Padre. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Pero miren la aseveración tan grande acá. Porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Estas. Repítamelas, por favor. Amigos, están aquí, perdón. ¿A qué vinimos? Cambiemos eso. ¿A qué vinimos? A conocer la mente ¿de quién? Del Padre. Muy bien. Si tenemos estas cosas, dice Pedro, repítamelas. ¿Cuáles? A ver. Espera. Las damas primero. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Hombres. Amor, afecto fraternal, piedad, paciencia, dominio propio, conocimiento, virtud y fe. Démonos un aplauso y gracias. Hombres. El ágape de Dios hacia la humanidad y hacia su creación en general es un ágape que no hace excepción de personas. Nosotros debemos ser empotrados en el amor de Dios, no en el amor nuestro. El amor de nuestro no sirve ni para acuñar una puerta. No alcanza para eso. El ágape de Dios sí es inagotable. Entonces él me dice, Pedro es agresivo, porque haciendo estas cosas que ya sabemos, me asevera y me dice algo que yo quedé obnubilado al ver esto. Dice, no caeréis ¿qué? Jamás. ¿En qué no caeré jamás? En estar ocioso. ¿En qué no caeré jamás? En estar sin fruto. ¿En qué no caeré jamás? En estar miope. ¿En qué no caeré jamás? En estar ciego. Y lo peor, ¿en qué no caeré jamás? Porque él va a terminar la carta diciendo que el que cae nuevamente al pozo cenagoso del pecado donde fue rescatado es como el perro que se vuelve a comer lo que vomitó. O es como el marrano que después de estar bien bañado se tira otra vez al lodo. No caeréis jamás. Diga conmigo, no caeré jamás. Entonces el destino a la eternidad con Dios no nos será arrebatado por ningún descuido si realmente yo hago provisión para esta nueva vida con las cosas de esta nueva vida. Ahora, ¿qué obtengo con eso? Yo sé que el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta y la puerta es estrecha. Pero realmente es estrecha cuando uno intenta ingresar al reino de Dios y su justicia en las fuerzas y en el conocimiento que uno tenía. Cuando realmente me equipo con el fruto del Espíritu Santo, dice Pedro, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Oiga pues, es que además de Dios colocarnos en la entrada por la labor diligente del Señor Jesucristo al desarrollar su plan, entre ellos la salvación, nos da el medio para ingresar, porque una vez nos deja en la puerta por el Señor Jesucristo, nos entra con la persona del Espíritu Santo. La gracia de Dios se hace efectiva
con la labor del Señor Jesús. Pero el ingreso al reino se hace efectivo por la labor del Espíritu Santo. Es que, vuelvo y le digo, además de colocarnos Dios en la entrada, porque no éramos capaces de salvarnos por nosotros mismos, nos pega el empujón para que entremos ¿a qué? Dice, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada. Y uno dirá, ¿a qué? Dice, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Habla de reino eterno, al de las cosas que son inconmovibles. Todo lo que nos rodea ahora es conmovible. El matrimonio es conmovible, no es para la eternidad. La relación hermosa que tenemos con nuestros hijos es conmovible, no es para la eternidad. Las finanzas que tenga, las ausencias de ellas, es conmovible, no son para la eternidad. El mismo cuerpo que tenemos es conmovible, no es para la eternidad, nos será dado otro. Las cosas, los rudimentos del mundo, todo es desechable, mientras que en el reino eterno, el de las cosas inconmovibles, el de las cosas que no perecen, el de las cosas que no se acaban, el que tiene un rey eterno, que nos salvó eternamente con un propósito, no solo de salvarnos, sino de ser eternos juntamente con Él. Amén. ¿Qué más le podemos pedir? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto es, miren con lo que les hablaba, este es un creyente con mentalidad de padre. Pedro dice, por esto yo, Pedro, no dejaré, es su labor, de recordarles siempre, siempre, diga conmigo, siempre, estas cosas. Pedro dice, es necesario para mí, como apóstol del Señor Jesucristo, plasmar de una manera clara y de una manera que ustedes puedan consultar constantemente, de una manera que tengan a la mano una guía, porque esto que me ha dado el Espíritu Santo necesito entregárselo si es mi deber. Tengo un texto de consulta llamada la primera carta y la segunda carta, y me voy a asegurar para que ustedes sepan, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Pedro me está diciendo, usted ya podría tomarse este tetero y esta sopa solo, pero se ha condenado a ser un creyente infantil, una carga eterna en el cuerpo de Cristo, porque no prospera, porque aunque las conocen, no las practican, porque aún los tiene con las tenazas el sistema del mundo trabajando para él, y ustedes ya deberían estar trabajando de cuerpo entero y de alma y de mente para el reino de Dios. Aló, ¿están aquí, amigos? Aunque vosotros las sepáis. Y voy a procurar que siempre estén claras y así estéis confirmados en la verdad presente. Escuche bien, además de conocerlas, las tengo que vivir. Pero si llego a descuidarme, me vuelvo ocioso, sin fruto, miope, ciego, y además caigo en el lastre de pecado del cual fui rescatado, porque entonces olvido que fui sacado de allá y me vuelvo a tragar el vómito que el sistema del mundo me ofrece. Entonces él habla, baja el tono y dice, pues tengo por justo, él recuerda como Pablo recuerda en cierta ocasión a los de Corinto. Les dice, ¿qué me critican? Que les prediqué el evangelio de gratis, porque recuerde que había falsos apóstoles cobrando por el mensaje. Es una ofensa pues la que le dice. Deberme es impuesto, dijo Pablo, porque una vez siendo alcanzado por la salvación de Dios, le ha sido dada la comisión a Pablo de ser maestro, de ser apóstol y predicador a los gentiles del evangelio del Señor Jesucristo. Ahora Pedro para también, y a los creyentes de hace 2000 años, oigan, otro nos recuerda y dice, a ver, ¿cuál es mi labor? Pues tengo por justo, es mi deber y mi única función como apóstol de Jesucristo. Y dice, en tanto que estoy en este cuerpo, diga conmigo, en este cuerpo. O sea, Pedro era plenamente consciente de que su vida biológica llegaba a su fin. Pedro no tenía otro plan en la vida que comunicarle los dones espirituales a los creyentes para que fueran con fruto, para que fueran laboriosos, para que fueran de vista 20/20, para que más llegaran a ser ciegos y para que avanzaran en la eternidad y en la madurez por la renovación del entendimiento. Pedro, este es un creyente ya con mentalidad de padre, es un hijo de Dios que tiene mentalidad de padre, porque él dice, bueno, me voy a morir. En el sistema del mundo y los creyentes que no han renovado el entendimiento,
ven la muerte y dicen, ay, se les acabó la vida, literalmente. Y empieza la autoconmiseración, y empieza la lástima, y fulanito va a morir, ay, se está muriendo. No, un creyente que sabe que se va a morir y ha adentrado en el conocimiento de Dios, sabe que está a punto de partir, va a la eternidad para encontrarse con Dios, está más que feliz. Aquí no hay ningún llanto, aquí no tenemos creyentes moqueando porque el apóstol se va a morir, sino que Él les dice, y si los hay, pues se tuvieron que tragar las lágrimas. Dice, en tanto que estoy en este cuerpo, Pedro dice, mi vida biológica no tiene otro plan, no tiene otra ocupación, no tiene otra preocupación, no tiene otra obsesión, no tengo ningún as bajo la manga por si no funciona esto. Yo ya me dediqué a esto, entonces en tanto estoy en este cuerpo, voy a despertarlos con amonestación, los estaré exhortando a hacer el bien, los voy a impulsar al conocimiento de Cristo y a todo lo que hay en Él y lo que Él tiene depositado, porque el Padre decidió colocar todo en Cristo Jesús, para que los hijos de Dios crezcamos como Jesucristo a tener la mentalidad del Padre. Amén. No voy a dejar de hacer eso, así usted me diga que debo hacer otra cosa. Pedro entonces no está contemplando moños, ni haciendo moñas, ni mimando gente. Pedro está preparando gente con carácter para la eternidad. Y sigue con la mentalidad de Padre y dice, sabiendo que en breve debo ¿qué? Abandonar el cuerpo. Está diciendo, mi muerte biológica se acerca, este cuerpo provisional lo tengo que entregar, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y alguien se lo había dicho con mucha certeza, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Y es que el Señor Jesucristo se lo declaró desde muchos años antes. Pedro está en esto no porque fue lo único, no porque no le recibieron la hoja de vida allá en el Viva de aquella época. No, Pedro no se metió a esto porque era un gran deportista y sufrió una lesión y tuvo que seguir en esto. Pedro no se metió en esto porque el matrimonio le falló, entonces se quedó soltero. No. Pedro no se metió en esto porque porque era un fracasado. Pedro, en Juan 21, el Señor le dice a él, de cierto, le dice a Pedro, antes de partir, le dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Y recordemos que allá en Juan 21, eso lo dijo el Señor dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Por la historia sabemos que Pedro fue asesinado y crucificado con la cabeza hacia abajo. Pero él no estaba haciendo énfasis en esto. Él estaba diciendo, si he de abandonar este cuerpo, yo debo dejarles algo a ustedes para que sigan leyéndolo, porque es mi función de hijo con mentalidad de padre. Entonces el Señor Jesucristo me ha declarado que voy a morir, pero eso sí, me muero yo, pero no el pensamiento del reino. Y se los dejo plasmado. Por eso dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ¡ja! ¡Qué lindo! O sea, él no está en su lecho de muerte. Él está vivo, porque uno se muere de alguna enfermedad, o estaba muy bien, o se murió sano. Pero el afán de él es que, basado en su inminente partida y en la urgencia de estar siempre amonestando a los creyentes y animándolos al crecimiento en el conocimiento del Señor, es que Pedro había entendido muy bien cuál era su función. Diga conmigo, función. Pedro entendió que él no era la ñaña de los creyentes, ni el parcerito de los creyentes, ni el apóstol que parrandeaba con los creyentes, ni que jugaba con los creyentes, ni tenía el hobby de los creyentes. Pedro sabía que había sido constituido como apóstol para llevar a los creyentes a la eternidad, y eso a veces exige matar algunas vacas sagradas que los creyentes tienen en su niñez eterna por no renovar el entendimiento. Aló, ¿están aquí mis amigos? Mira, ya dígale, ay. Aquí me está hablando, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, lo que me está diciendo es, por esto les escribí estas cartas. Para eso es esto. Estas cartas están escritas precisamente porque necesitan avanzar
en el conocimiento del Señor. Póngase en pie, por favor. Entonces mira, ay, John, entonces usted no sale con nosotros. Claro, hasta en Rueda Chicago montó. Pero el asunto es que donde estemos tenemos que estar renovando ¿qué? Entendimiento. Entendimiento. Que estamos sentados en la cafetería, renovamos entendimiento. Pero nos tenemos que obligar a eso. En el camino, en la clínica, en el cementerio, en el partido, en la casa, con los hijos, con los amigos, con los enemigos. Hay que renovar entendimiento para que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Básicamente lo que el tipo dijo: para eso escribí estas 2 carticas. Y por allá le dicté un evangelio a Marcos, ¿sí? Y los otros 3 evangelios hacen referencia de todas mis embarradas para que se acuerden cómo es el progreso de un creyente. Uno no nace aprendido, pero sí nace para aprender. ¿Vale? Sí nace para aprender. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y cortante como espada de doble filo, y penetra hasta dividir lo que es del alma y lo que es del espíritu, y para hacerme crecer en la mente del Padre, y que el que me ve a mí vea al Padre. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.